Saludos país, saludos mundo. Aquí Alfonso Torres Ulloa para unos comentarios en su espacio Voz para el Cambio. Ha originado un debate y no sería un debate nuevo, la indexación de los salarios. Es decir, reajustar los salarios en la medida en que la canasta básica o el costo de la vida va subiendo, lo cual se ha incumplido siempre. Se ha incumplido siempre. Aquí el sector empresarial se niega a aumentos salariales. Siempre tiene unos alegatos, pero uno encuentra la ganancia que tienen. Impuestos internos debe ver las declaraciones que hace. Bueno, nada. Saludos, maestra. Buenos días, buenos días. Usted está como Poncerrate, que aparecen ahí como fantasmas. Y entonces me asustan, por supuesto. Siendo Esa no elegante es me la asustan, idea. pero porque aparecen ahí de repente. Maestra, saludos, ¿qué tal? Buenos, buenos días. Esa no es la idea. Muchísimas gracias por permitirme estar por aquí en el día de hoy. Ayer quedamos con temas pendientes y hay temas de hoy también. Así es que comencemos, maestra. Yo ya empezar Usted un decide comentario. por dónde comenzamos. Disculpe. Adelante, adelante. De alguna forma yo siento como que estamos un poco desfasados en tiempo y no me dificulta seguir la conversación. Escuché que tenemos un tema pendiente, sí, tenemos temas pendientes, pero de ayer quedaron como demasiadas cositas así eh, sueltas porque fue como muy rápido que pudimos ayer abordar todo lo que había para la agenda de ayer. Así que usted me dirá por dónde Arranque, comenzamos de todo eso con pendiente. esa, arranque con esas cosas pendientes que quedaron sueltas. Amárrela. Agrupe. Bueno, ayer comenzábamos sobre, y usted hacía una crítica que me parece muy oportuna, que era sobre cómo dentro de nuestra universidad, en cada facultad, hay personas que deberían estarse encargando de que todas estas informaciones sean del dominio público para que las personas puedan aprovechar al máximo todo el potencial de la universidad, porque la universidad tiene un potencial docente, investigador, extensionista, que está diseñado para que sea aprovechado para todo el mundo y para impactar de forma positiva a toda nuestra sociedad. Sin embargo, eso es difícil que pueda la universidad cumplir con esa misión, y es por el hecho de que esas informaciones, no todas esas actividades que se realizan pueden ser aprovechadas por la gente porque no llegan a darse a conocer. Entonces, pienso que sí, que ojalá que que cambiemos eso. Sin embargo, hay muchas, en algunos portales están, o sea que acercarse y ojalá que puedan darse cuenta de algunas. Nosotros lo hacemos constantemente y sí, nuestros estudiantes, la gente de afuera no, lo tienen complicado, pero nuestros estudiantes están al tanto de todo lo que se hace. Y porque son actividades diseñadas para, en esencia, para ellos, aunque la mayoría vendría muy bien que se entere la sociedad por lo que vamos a comentar. Parte de lo que quedó ayer un poco así, que debimos precisar más, fue lo que tiene que ver, o es, lo que tiene que ver con una de las conferencias de ayer, que fue bioquímica del Alzheimer. Nosotros, los que estudiamos bioquímica, eh, entendemos que es una de las ciencias básicas más importantes que hay dentro de la área de las ciencias fisiológicas. La bioquímica es una ciencia que va a estudiar y a sentar las bases para entender los porqués de casi todas las patologías. Y cuando se explicaba ayer el por qué, el cómo ocurre el Alzheimer, se estaba viendo que las personas que tienen prediabetes, que tienen obesidad,
o que son diabéticas tienen casi todas las posibilidades de padecer Alzheimer luego. Así que por eso muchos neurólogos, y en este caso la neuróloga que exponía el tema es una neuróloga bioquímica que hizo maestría en bioquímica y que es profesora de bioquímica. Ella explicaba con toda una base científica importantísima y lo hacía en, con evidencias sobre cómo el Alzheimer puede determinarse como un tipo de diabetes 3. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos, porque no será que solamente vamos a tener Alzheimer, diabetes, sino este tipo de demencia de la que ninguno de nosotros quiere padecer. Bueno, nadie quiere padecer ninguna enfermedad, pero esta es bastante complicada. A muchos nos asusta muchísimo porque significa uno perderse a sí mismo. Todas las enfermedades son difíciles, pero esa en la cual es una especie de muerte en vida, me parece a mí. Es muy difícil. Así que eh, algunos que tengan conciencia de cuál es esta patología, tener algunos elementos como que te indiquen claramente cuáles son las distintas causas estudiadas y qué hacer para mitigarlo, me parece que es muy importante. Y esas son las cosas que se explicaron y es por eso por lo que tenemos que estar pendiente del avance de la ciencia. Porque en un momento determinado, por ejemplo, enfermedad como el SIDA, el, por la infección con el VIH, en un momento fue una sentencia de muerte. Sin embargo, ya hoy se sabe que puedes vivir hasta 100 años con esta enfermedad, aunque de todos modos nadie quiere tenerla, porque es incurable y vas a tener que estar constantemente tomándote unos medicamentos eternamente hasta que para poder estar bien. Sin embargo, ya se sabe que de eso no se muere nadie. Entonces, la ciencia va introduciendo cambios muy importantes en cómo vemos, cómo tratamos y cómo se vive con las enfermedades. Y es por eso que constantemente se estudia y también es por eso que la gente tiene que estar cada vez más informada para intentar vivir con el mínimo miedo. Porque al final se trata de eso, don Alfonso, de entender qué pasa para vivir lo más tranquilos posible. Porque una de los factores muy importantes que vamos a ver que son causales de muchas enfermedades es el estrés. Porque el estrés nos lleva a un estado general donde este estado nos va a llevar a catabolismos. Y este estado de catabolismo va a inducir, el catabolismo es degradación, nos va a inducir a un estado en nuestro cuerpo que nos expone, y ya eso está estudiado, nos expone a muchísimas enfermedades. Por eso manejar nuestro estrés, digo manejarlo, porque todos al final nos exponemos a estrés de una u otra manera. Entender cómo nos estresamos y cuáles son las actividades que nos hacen salir de ese estado estresado es muy importante, porque con eso vamos a estar eh, previniendo muchas también de las posibles causas de enfermedades. Entonces, conocernos, manejar nuestro estrés, movernos, una alimentación adecuada, que hemos hablado muchísimo de eso aquí porque es de lo más importante, una alimentación correcta. Esta alimentación debe contener bastantes colores, muchas fibras. Las fibras en la alimentación, los colores en la alimentación tienen mucho que ver. De hecho, estos oxidantes van a estar presentes, moléculas antioxidantes van a estar presentes para intentar
neutralizar a esos oxidantes que se producen en nuestro cuerpo en esos estados de estrés. Por eso, entonces, la alimentación tiene que ser variada, balanceada y contener estos alimentos que entonces son para nosotros esa clave que contienen vitamina C, vitamina E, para que nos ayuden a neutralizar ese efecto tóxico que producen los oxidantes en nosotros. Entonces, la alimentación no es solamente que nos va a aportar las moléculas que propician que nuestro cuerpo funcione de forma correcta, como las proteínas, que son importantes porque construyen a nuestro cuerpo, o como las grasas o carbohidratos que nos producen la energía, o como las vitaminas que hacen que nuestro cuerpo funcione de forma correcta y nos evitan enfermedades. No solo eso, sino que también esos alimentos tienen la función de regular, y algunos de ellos que van a ser entonces antioxidantes van a ser esos que van a estar haciendo un balance, porque van a neutralizar el efecto del oxidante que se genera, de las especies reactivas de oxígeno que se generan en ese estrés en el que nosotros estamos metidos, en esta vida que ya vemos como normal vivir estresados. Así que es importante que entonces hagamos una lista como de qué cosas me estresan, cuáles son esas situaciones que me molestan tanto y cuáles son aquellas que me gustan, que me relajan, que me apasionan, para entonces realizar también esas actividades. Porque hay que buscar conscientemente el bienestar, hay que buscar conscientemente la felicidad y la alegría, porque los otros estados de estrés nos llegan inconscientemente y en ocasiones no podemos controlarlo. Entonces vamos a controlar lo que nosotros podamos para intentar hacer ese balance correcto. Entonces es importante recordar que nuestra alimentación depende de nosotros. Por lo tanto, todos esos factores que hemos dicho, que son varios factores que van a permitir que usted esté saludable, y varios factores son los que van a permitir que usted sufra alguna de estas enfermedades de las que estamos hablando. Por ejemplo, diabetes, y en este caso, Alzheimer. Entonces, si es multifactorial, hay algunos factores que no modificamos, por ejemplo, nuestra edad, pues ni modo, vamos a cumplir unos años y eso no nos lo quita nadie. Por ejemplo, la genética, eso tampoco nos lo quita nadie, que tengamos ahí algún gen que sea inductor de alguna enfermedad, eso tampoco nos lo quita nadie. Pero sí podemos evitar, por ejemplo, aumentar de peso, podemos disminuir a un peso normal, porque el sobrepeso y la obesidad son predisponentes. Entonces, eso sí lo podemos cambiar. ¿Qué otra cosa podemos cambiar? Nuestros hábitos alimenticios, como estamos hablando. Podemos perfectamente cambiar nuestros hábitos, que es más complicado cuando tenemos un poder adquisitivo menor, y eso lo hemos hablado. Es más complicado porque una dieta balanceada también implica tener un poquito más de poder adquisitivo que lo que normalmente se tiene. Entonces hay otros hábitos que usted también puede cambiar. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto usted puede caminar? En algunas zonas es difícil caminar por los alrededores, lo complicado que es, por la delincuencia que puede haber, el riesgo que usted puede correr, pero hay en algunas zonas que usted lo puede hacer, e incluso sus parqueos, e incluso su propia casa. Dentro de nuestra casa, usted puede organizar un lugar y hay algunos ejercicios sin moverse que usted puede hacer guiados por su propio teléfono o por su computadora, que hay por YouTube, hay muchísimos tutoriales que le muestran desde cero cómo hacer ejercicios para principiantes. Así mismo usted puede colocar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, don Alfonso. Muchas gracias. Eh,
me dejó muchas cosas ahí para plantear. Hay factores estresantes que escapan al control de la persona. Yo siempre oí decir que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas. El estrés causa muchos problemas, causa determinados problemas de salud. Por ejemplo, psoriasis y vitiligo son fundamentalmente originados por el estrés. Y entonces, ¿de dónde nos viene el estrés? De cualquier esquina de la casa, del patio, de la calle, del trabajo, de la universidad o de la almohada. Una crisis en la relación de pareja causa estrés. Una situación con un hijo, con una hija, con un hermano, con la madre, con la hermana o con el vecino, causan estrés. Y entonces viene un problema de salud que aparentemente no es salud, el caso de vitiligo, el caso de la psoriasis, pero en el fondo son problemas de salud porque son problemas que se expresan a través de la piel. Entonces la gente, eso le va a causar más presión, más estrés y más se van a complicar. El estrés puede provenir por falta de recursos. La cancelaron o lo cancelaron o no le aumentaron el salario, pero la canasta básica sigue aumentando, el casa. Entonces, todo eso son factores estresantes que no es tan fácil controlarlo. Ya usted lo decía, hay otros que sí, que se pueden controlar, o hay los otros que no se. Parece ser que tenemos una dificultad ahí, no sé si es don Alfonso, soy yo, pero bueno, vamos a intentar ver qué sucede con don Alfonso. Tiene razón cuando él comenta sobre que no es solamente nosotros, que hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, una persona con un poder adquisitivo muy bajito y tiene una familia que mantener y sus recursos no son suficientes para lo que él quisiera llevar a su mesa, pues es una situación bastante complicada, que ya uno lo ha pasado, porque hemos pasado por situaciones y eso es muy complicado. Entonces, ese es un estrés que generalmente que se hace crónico en mucha gente, don Alfonso, y a veces esos estados crónicos de estrés están generando estados crónicos que te van a llevar a situaciones. Y por eso es que hay gente que está más expuesta a otra y que otra a enfermedades. Y a eso es lo que se le llama citogenética. Como epigenética, de cómo nuestras experiencias modulan la expresión de algunos genes. Por eso estar expuesto a situaciones puede modular que tú te comportes de una manera y que tú tengas algunas patologías que otra persona no. Por ejemplo, teniendo la misma posibilidad de que eso pase, que a una le ocurra y a otra no. Entonces, todas estas cosas, don Alfonso, son recomendaciones donde uno intenta ver se, cómo aprovechamos, cómo lo aplicamos. Sin embargo, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Fíjese, ayer estuve en una entrevista con unas niñas de ahí, de la Católica, que me estaban preguntando sobre técnicas de estudio y qué yo hice al principio de mi carrera. Y hay cosas que uno dice ahora, wow, si doy para atrás no lo haría. Pero ya con la experiencia uno ve que hay cosas que son más importantes, que hay cosas que tú puedes obviar. En algún momento de la vida uno ha tenido situaciones difíciles que si habríamos enfrentado las cosas de otra manera, lo habríamos llevado mejor. Sin embargo, en este momento es que uno lo entiende. Así que La las vida, situaciones económicas, ¿verdad? la vida es una sola y no se repite la película. Los errores enseñan, pero enseñan con el tiempo cuando ya eso no es remediable. Eh, Así es. Y lo siempre se ha único que te dicho, queda es, mire, maestra, siempre se ha dicho que con los años uno aprende muchísimo. Lo que pasa es que entonces le queda poco tiempo para aplicar todo lo aprendido con los años. Esa es así la es. vida.
Eso es así. Lo único es que entonces después ya eso debe mostrarle a uno, debe enseñarte qué es lo que realmente es importante para que a partir de ahí, entonces, esos errores ya no volverlos a cometer. Eso sí ya sería el aprendizaje, la demostración de que realmente se ha aprendido. Lo grave Eso de sí. esto, maestra, es que los jóvenes no quieren escuchar a los padres o al vecino o al tío o al abuelo que le cuentan sus experiencias, pero ellos tienen que vivir la propia, tienen que tropezar para aprender. Y entonces el ciclo se repite. Cuando vienen a aprender, ya les queda poco tiempo de vida entonces para aplicar lo que aprendieron. Si hicieran caso a los consejos de los mayores, no cometieran tantos errores. Por eso nos ha pasado a todos. Eh, Lamentablemente, pero es así. El ser humano aprende de los tropezones. Tropieza, entonces levanta el pie. O al otro le roban, entonces cuando pone candado, porque siempre se está confiando. La naturaleza humana es así. Siempre se ha dicho que el que se lleva de consejo muere de viejo. Mire, maestra, volvemos al tema inicial. A propósito, el tema de la universidad y las relaciones públicas, la información, el contacto universidad-sociedad. Usted me dice que los estudiantes conocen lo que se hace porque van a un portal de la escuela, de la facultad o de la universidad, donde les interesa ir y se pueden orientar. Ayer, tan pronto usted salió del espacio que se fue a su congreso, entró con nosotros el maestro Nino Félix por accidente. Él llegó a la editora universitaria, fue a saludar a Poncerrate y Poncerrate lo puso en cámara y ahí yo lo atrapé e hicimos una entrevista con el maestro Nino. Con él conversamos de lo que habíamos conversado con usted y otros temas. Fue interesante la conversación con el maestro. Siempre conversar con los poetas le permite a uno, porque las ideas florecen en boca y en la mirada de los poetas. Pero mire lo siguiente, maestra. ¿Quién no quisiera tener a un académico de la Universidad Autónoma en su espacio? Tan pronto vi al maestro, que tú también me lo puso ahí, lo atrapé y me quedé con él. Él no se pudo ir hasta que el programa no terminó y me cogí 3 minutos de más. La universidad es pública. Su docente tiene un compromiso con la sociedad, no solo con los estudiantes. Qué bueno es escucharla a usted. Quisieran todos los programas de televisión, de prensa o escrita, radial, televisiva, tenerla a usted todos los días. Por eso cada vez que usted puede, nosotros aquí la tenemos. Si el maestro Nino puede, lo tenemos. Cuando Siriaco dice que puede venir, enseguida le abrimos un espacio, o a Alejandro Arredondo. Y así son los medios. Claro, los medios que tienen una preocupación por lo cultural, por la educación. El que tiene muchos anuncios tiene el tiempo limitado porque tiene que cumplir con los anunciantes. Pero si la universidad tiene una vicerrectoría de extensión, es para tener contacto con la población, con la sociedad. No solo la extensión con los estudiantes y con los maestros, es con la sociedad. Si tiene una vicerrectoría de investigación y posgrado, es para trabajar en esa dirección. Porque yo digo, la función fundamental de la universidad es la investigación. Porque sin investigación no puede haber docencia. Lo otro es acoger lo que otro investigó. Cada institución académica debe tener su propio espacio de investigación, pero para investigar, no para decir que la tiene en papeles. Y para hacer extensión hay que investigar. Es a eso que nos referimos. Y cuando algún académico puede estar con nosotros, le abrimos la puerta y lo dejamos que, para usar un lenguaje popular, que se explayen, porque hace falta eso, difundir el conocimiento científico, difundir las experiencias, difundir los saberes. Entonces, por eso decimos, la universidad debe hacer extensión, debe hacer difusión de los conocimientos. La sociedad debe conocer lo que pasa en la universidad. Ayer yo conversaba con una egresada de la universidad y me decía que fue porque una sobrina se graduaba de medicina o presentaba el trabajo de grado. Estudiar medicina, eso es para 30 años, eso no se acaba nunca. Y fue a la universidad. Me cuenta que encontró su universidad muy bonita, muy organizada,
se quedó, wow, sorprendida, porque hacía muchos años, quizás desde que se graduó hace 35 años, que no había vuelto por allí. Sorprendida, le agradó, le encantó. Entonces, no solo están los que constituyen el pueblo llano, están los propios egresados, que hace falta que los universitarios, con su extensión, con la difusión, lleguen también a los egresados, que sepa el egresado cómo se ha ido transformando la universidad según van cambiando los tiempos y según se desarrolla ella misma. De ahí entonces que nosotros decimos, la extensión, la comunicación, la difusión es importante. No lo hacemos por una crítica, maestra, es por la necesidad de ese contacto de la universidad con la sociedad, porque la universidad no es un tema aislado, no es una institución aislada, depende del presupuesto público, es una entidad pública, y aún no fuera pública, las privadas se sostienen porque el Estado le pasa una asignación o una ayuda, a veces más ayuda que a la propia universidad estatal en términos relativos, sino porque además sus estudiantes son dominicanos y pagan impuestos y están allí, y la propia sociedad, por lo menos los padres de sus estudiantes, quieren saber lo que también pasa allí, cómo se desarrolla, su alcance científico, su evolución. Entonces, cada entidad académica debe hacer extensión. No es solo tener una vicerrectoría académica, una vicerrectoría de extensión, que cuando usted va al fondo no tiene recursos para hacer extensión. Yo recuerdo cuando el maestro Nino era vicerrector de extensión, la asignación que tenía era de 3,000 pesos, que no alcanzaba para el café y el té, maestra. Y muchas veces él tenía que sacar de lo suyo para comprar azúcar allí. Entonces, la universidad tiene que repensarse. De ahí la visión que tiene el maestro Nino, ojalá y pudiera llegar y transformar en lo que se pueda ese espacio institucional tan importante para él y para mí, la institución más trascendente que tiene el país, la más importante que tiene el país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero bueno, adelante, maestra. Usted Para me mí provoca. también, para mí también, definitivamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la institución más relevante, más importante, porque ha sido la que mejor ha impactado, porque nos ha transformado a todos, porque usted y yo somos el resultado de ella, porque somos orgullosos de haber sido egresados de esta universidad y porque vemos como todavía sigue aportando, porque en ocasiones es la única alternativa de muchísima gente. Entonces, por eso yo soy una de las que lo da todo, no solamente por mi universidad, sino también por ideas eh, como la del maestro Nino. Gente que tiene esa capacidad, gente que tiene esa también necesidad de ver que ese espacio siga siendo plural, siga siendo para todos, siga siendo un espacio transformador para todas las personas, que aporte a toda la gente todo eso que nos aportó a nosotros. Entonces, esa necesidad de conservar ese lugar para que siga siendo faro de luz, para que siga siendo oportunidad para todo el mundo, para que siga siendo razón dentro de toda esta locura que se nos vuelve a veces el mundo. Eso es lo que mueve a uno a seguir en este tipo de trabajo que a veces le dicen, pero qué bueno que tú a veces pareces más una consejera que una profesora de bioquímica. Bueno, porque también eso es parte de ser docente. La docencia no es solamente impartir una parte de lo que tú consideras tú directamente un programa. Ese programa está en tus manos y tú tienes que ponerle lo otro que haga que ese profesional sea un profesional íntegro para que hablemos de una persona integral. Porque si yo solamente te enseño a ser un profesional en el área específica y no te muestro lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad, eso se refuerza en las escuelas. Claro que eso viene de los hogares, pero se tiene que reforzar en la universidad, se tiene que reforzar en las escuelas y eso no se puede dejar de trabajar. A veces una pequeña cosa que le digas a un estudiante lo vale. El tiempo se nos ha ido.
tenemos que Maestra, dejarlo hasta aquí. El profesor al fin habló mucho, así que mil maestra, perdones. me alegro que me haya sorprendido ahí con esa presencia, ¡boom! Como hace Aristóteles Poncerrate, pero vale la pena siempre conversar con usted. Y ojalá que los académicos de nuestra universidad puedan estar presentes en los diferentes espacios de comunicación del país, para bien del país y además para el bien también de la universidad. Porque en la medida en que un maestro, una maestra de la Universidad Autónoma expone sus ideas, habla bien de la universidad sigue siendo apreciada por la población, que es quien la sostiene. Muchas gracias, maestra. Vamos a la pausa, Natanael, y damos entonces el paso a Joemel Severino.